Detén un momento tu caminar. Deja a un lado el peso que llevas en los hombros y permite que tu respiración recupere la calma. No es necesario que sigas corriendo en este laberinto de pensamientos que solo consumen tus fuerzas. Hoy, en este preciso instante, tu alma necesita detenerse. Sé que estás cansado. No es un cansancio común, de esos que se alivian con unas horas de sueño al final del día. Es un cansancio sordo, un peso profundo que se ha instalado en el centro de tu pecho. Es la fatiga de haber esperado durante meses, tal vez durante años, una respuesta que parece no llegar nunca. Has visto pasar las estaciones. Has visto a otros avanzar, recibir sus milagros, abrir sus puertas y celebrar sus victorias, mientras tú sientes que te has quedado en el mismo lugar de siempre. Te preguntas en silencio, en la intimidad de tu habitación, si tus oraciones han cruzado el techo o si simplemente se han perdido en el vacío de la noche. No estás cansado solo por las batallas que enfrentas afuera. Estás agotado por el esfuerzo constante de parecer fuerte ante los demás, por sonreír cuando tu interior se desmorona y por sostener a otros cuando tú mismo necesitas un refugio donde llorar. El dolor más profundo no siempre es el que hace más ruido, sino el que se guarda en el silencio más absoluto. A veces la duda asoma la cabeza y te susurra que has sido olvidado. Miras a tu alrededor y el panorama no cambia. Las mismas dificultades, las mismas preguntas sin respuesta, la misma sensación de estar atrapado en una sala de espera infinita mientras el mundo sigue su curso sin detenerse a mirarte. Quiero que sepas que cada una de tus lágrimas ha sido vista. Ninguna palabra de dolor que pronunciaste en la oscuridad cayó al olvido. Tu fatiga no es una señal de debilidad, sino el reflejo de un corazón que ha resistido más allá de sus propios límites, protegiendo una pequeña chispa de fe en medio de una tormenta helada. Es natural sentir miedo cuando el silencio de Dios se prolonga. Nos han enseñado que las respuestas deben ser inmediatas, que el éxito se mide en la rapidez con la que alcanzamos nuestras metas y que cualquier pausa es un fracaso. Pero los caminos del cielo no se rigen por la prisa de este mundo. Quizás has estado mirando la puerta cerrada con desesperación, golpeándola hasta que tus manos se han quedado sin fuerzas. Te preguntas por qué, si has actuado con rectitud y has entregado tu devoción, el camino sigue pareciendo un desierto árido y lleno de espinas. Hoy venimos a desenterrar una verdad que tu dolor no te ha dejado ver. Tal vez esa barrera que hoy maldices no es un castigo, sino un escudo. Tal vez ese muro que no te permite avanzar es en realidad la mano protectora de Dios que te está librando de un peligro que tus ojos humanos no alcanzan a vislumbrar en el horizonte. Lo que muchas veces llamamos retraso en el lenguaje del Creador se escribe con las letras de la protección. Cuando pedimos una dirección y el camino se bloquea, nuestra primera reacción es la frustración. Sentimos que el cielo nos ignora, que nuestras peticiones no son dignas de ser escuchadas o que el tiempo se nos está escapando de las manos. Imagina por un instante un camino que parece hermoso y despejado, pero que unos kilómetros más adelante esconde un abismo destructivo. Si tú no puedes ver lo que hay más allá de la curva, la única forma de salvarte es deteniendo tus pasos justo antes de que sea demasiado tarde. Una puerta cerrada a tiempo puede ser el milagro más grande de tu vida, aunque hoy te cause lágrimas. El silencio divino no es ausencia de actividad. El hecho de que no veas el viento moverse no significa que el aire no esté llenando tus pulmones. De la misma manera, el hecho de que tus circunstancias permanezcan iguales no significa que la mano de Dios se haya cortado o que su mirada se haya apartado de tu destino. Hay una obra invisible que ocurre en la densidad de la tierra. Una semilla debe pasar días enteros en la oscuridad más profunda, aislada del mundo, cubierta por el peso del suelo, antes de mostrar el primer brote verde hacia la luz. Si esa semilla pudiera hablar, tal vez diría que está atrapada, que ha sido enterrada y olvidada, pero en realidad está echando raíces. Tu vida en este momento se parece a esa semilla. Estás experimentando el proceso de la raíz. Dios no está destruyendo tu futuro,
Está ensanchando tus cimientos para que, cuando llegue la bendición, tengas la estructura interna necesaria para sostenerla sin romperte. El éxito rápido sin raíz se marchita con el primer viento fuerte, pero lo que se construye en el secreto del desierto permanece para siempre. Es duro aceptar que no tenemos el control. Nos gusta planificar cada detalle, saber exactamente qué pasará mañana, tener la seguridad de que nuestros esfuerzos darán frutos en la fecha que hemos marcado en nuestro calendario. Cuando esos planes se caen, sentimos que la vida misma se desorganiza. Pero la fe real comienza donde terminan nuestras certezas. Fe es caminar hacia el borde del precipicio y creer que, o bien habrá suelo firme donde pisar, o bien se nos enseñará a volar. Es descansar en el carácter de aquel que prometió ser fiel, incluso cuando el panorama visible contradice por completo esa promesa. Miras tus manos vacías y sientes un dolor punzante. Piensas en el tiempo que consideras perdido, en los años que se han ido mientras esperabas una restauración familiar, una sanidad física o una oportunidad laboral que dignifique tus días. Sientes que estás llegando tarde a tu propio destino. Quiero quitar esa mentira de tu mente. No estás llegando tarde, estás llegando formado. Cada día de silencio, cada noche de lágrimas contenidas, cada oración que pareció disolverse en el aire, ha estado esculpiendo algo en tu interior. Ha estado destruyendo tu orgullo, ha estado puliendo tu paciencia y ha estado encendiendo una compasión que antes no conocías. Dios no utiliza el tiempo humano para medir sus obras. Para el Creador, un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un solo día. Él no llega antes de tiempo, pero ten la certeza absoluta de que jamás llegará un segundo tarde. Su sincronía es perfecta, diseñada no solo para darte lo que necesitas, sino para dártelo cuando estés verdaderamente listo para recibirlo. Si hubieras recibido esa oportunidad hace 2 años, tal vez la habrías perdido por falta de madurez. Si aquella puerta se hubiera abierto cuando tú lo exigías con desespero, quizás te habrías rodeado de personas que terminarían hiriendo tu alma de forma irreparable. Dios prefiere tu llanto temporal antes que tu destrucción permanente. Por eso, respira profundamente una vez más. Deja que esta verdad penetre en las grietas de tu corazón herido. No estás detenido en el abandono, estás resguardado en el taller del Maestro. Lo que tus ojos interpretan como un abandono doloroso, el cielo lo contempla como un periodo sagrado de preservación. Acepta la pausa. No la veas como un enemigo que te roba la vida, sino como un maestro que te enseña a depender de una fuerza superior a la tuya. Cuando dejas de pelear contra el tiempo y empiezas a confiar en el autor del tiempo, la ansiedad comienza a perder su poder sobre tus pensamientos. Aún queda un largo tramo por recorrer en esta conversación íntima, pero el primer paso es que dejes de culparte por sentirte agotado. Es lícito estar cansado, pero no está permitido rendirse. Levanta un poco la mirada, porque el hecho de que no veas el final del camino no significa que el camino no tenga un destino glorioso preparado para ti. Quédate un momento en esta quietud. Permite que las palabras calmen la marea alta de tu mente. Lo que viene a continuación te mostrará cómo la historia de aquellos que cambiaron el mundo también comenzó en una prisión de silencio y aparente retraso. Esa sala de espera en la que te encuentras no es un espacio de abandono. Sé que caminar por los pasillos del silencio se siente como transitar por un desierto donde no hay sombra para cubrirse ni agua para saciar la sed del alma. Es en este lugar donde las luces del escenario se apagan y las voces de los demás se distancian, donde comenzamos a enfrentar la verdadera dimensión de nuestra fe. La sala de espera espiritual es un territorio solitario. A menudo te sientas allí mirando las paredes del tiempo, viendo cómo los días se acumulan en el calendario sin que aparezca una sola señal en el horizonte. Sientes la tentación de pensar que el Creador ha cerrado su libro contigo, que tu nombre ha quedado sepultado bajo las urgencias de otras personas que parecen avanzar con mayor velocidad y ligereza. Pero el silencio que se experimenta en este aislamiento no es un vacío estéril, sino un taller divino de alta precisión.
Es el escenario del pulido en la oscuridad. El oro más puro no muestra su brillo a la luz del día, ni se purifica en la comodidad de una superficie templada. El oro se trabaja en el fuego cerrado, allí donde nadie ve el proceso, donde la presión y el calor separan las impurezas del metal noble, hasta que el reflejo del maestro se puede ver con total claridad en la superficie. Dios está utilizando este tiempo de aparente estancamiento para trabajar en las fibras más profundas de tu carácter. Te está enseñando a desprenderte de las dependencias falsas, de los aplausos pasajeros y de las seguridades humanas que antes considerabas indispensables. Te está desnudando de tus propias estrategias para que aprendas a vestirte con la armadura de la confianza absoluta en su soberanía. A veces, la mayor obra que el cielo realiza en una persona no consiste en cambiar sus circunstancias externas, sino en transformar por completo su geografía interior. Si recibieras hoy mismo aquello que con tanta vehemencia solicitas, sin haber pasado primero por este proceso de maduración silenciosa, la misma bendición podría convertirse en el peso que termine por destruir tu estabilidad emocional y espiritual. Por eso, volvemos a la promesa central que debes sostener tu marcha en esta hora. Lo que tus ojos humanos interpretan con amargura como un retraso injusto, el diseño divino lo ha establecido como una medida estricta de protección. Una protección invisible que te resguarda de peligros que aún no han nacido en tu radar, de conexiones que terminarían por quebrar tu paz y de tormentas que colapsarían la estructura actual de tu vida. Imagina que estás en la estación de un tren y el transporte que tanto esperas sufre una demora prolongada. Tu primera reacción es la queja, el fastidio por el tiempo perdido y la sensación de que el día se ha arruinado por completo. Lo que tú no sabes es que las vías más adelante han sufrido un colapso estructural. Ese retraso que tanto te irrita es lo único que te está manteniendo a salvo de una catástrofe segura. El cielo opera con esa misma sabiduría, deteniendo tus pasos para preservar tu integridad. Mientras te encuentras en este espacio de quietud forzada, hay una capa de actividad invisible que no se detiene ni un solo segundo. Dios está ordenando piezas que están completamente fuera de tu alcance. Está moviendo voluntades, abriendo mentes, limpiando terrenos y preparando el escenario exacto donde tu historia dará el siguiente giro. No necesitas desesperarte por intentar ver lo que ocurre detrás de las cortinas del tiempo. Solo necesitas descansar en la fidelidad de quien sostiene las riendas del universo. Este proceso de pulido en la oscuridad no es un invento de la era moderna, ni una experiencia exclusiva de tus días. Si miramos hacia el pasado, descubriremos que las historias que transformaron el rumbo de la humanidad no comenzaron en la cumbre del éxito, sino en las prisiones más profundas del aislamiento y la incomprensión. Los grandes pilares de la fe tuvieron que registrar su nombre en la misma lista de espera en la que tú te encuentras hoy. Para comprender la magnitud de lo que Dios hace en el secreto, es necesario contemplar la vida de un joven que conoció el verdadero significado de la palabra olvido. Un joven que pasó de usar una túnica de colores vistosos a encontrarse en el fondo de una cisterna fría, vacía y oscura, traicionado por su propia sangre y vendido como mercancía en una tierra extraña. Su nombre era José. José tenía grandes sueños, visiones de grandeza que el mismo cielo había depositado en su mente durante su juventud. Sin embargo, el cumplimiento de esas promesas no llegó a la mañana siguiente. El camino de José no fue una línea recta hacia el trono, sino un descenso continuo hacia las profundidades del anonimato, el servicio silencioso y las falsas acusaciones que lo llevaron a habitar el fondo de una mazmorra en Egipto. ¿Cuántas veces habrá mirado José las rejas de su celda preguntándose si los sueños de su juventud habían sido una simple ilusión de su mente? Pasaron los meses, pasaron los años, y el silencio a su alrededor parecía volverse cada vez más denso y definitivo. Fue olvidado por aquellos a quienes ayudó, fue archivado en el registro de los prisioneros sin derecho a réplica, viviendo bajo el peso de un retraso que parecía no tener fin. Pero en medio de esa oscuridad carcelaria, la Biblia nos regala una frase que cambia por completo el sentido de la historia.
El texto nos recuerda que, a pesar de los muros, a pesar de las cadenas y a pesar del tiempo transcurrido, Dios estaba con José. La presencia divina no se había marchitado en la celda. Al contrario, estaba utilizando cada día de encierro para pulir al hombre que un día tendría que administrar el alimento de naciones enteras durante una crisis mundial. El retraso en la vida de José no fue una pérdida de tiempo, fue la escuela de su preservación y de la salvación de su familia. Si José hubiera sido liberado antes, habría regresado a su tierra como un simple pastor de ovejas, expuesto nuevamente al odio de sus hermanos. Pero al mantenerlo resguardado en el proceso egipcio, Dios estaba construyendo una infraestructura de liderazgo, sabiduría y templanza que nadie podría arrebatarle jamás. Tu situación actual guarda una profunda similitud con esos años de José en el anonimato. Tal vez te sientes atrapado en tu propia mazmorra de circunstancias, limitado por la falta de recursos, incomprendido por las personas que más amas y viviendo un día a la vez en una rutina que parece no llevarte a ninguna parte. Sientes que el tiempo se agota y que tu potencial se está desperdiciando en un rincón oscuro de la vida. Hoy es el momento de cambiar tu perspectiva y declarar que no estás atrapado, sino protegido. Es el instante perfecto para activar tu fe y comprender que la mano que te detiene es la misma mano que te sostiene. Te invito a hacer un compromiso con esta verdad en lo profundo de tu alma, soltando el control y permitiendo que el Maestro termine su obra en ti. Si sientes que esta palabra está trayendo claridad a tu tormenta y deseas afirmar que confías en el diseño que se está tejiendo a tus espaldas, te invito a realizar una acción sencilla, pero cargada de significado espiritual. Escribe en los comentarios de este video la frase: Dios está preparando mi camino. No lo hagas por costumbre, hazlo como un testimonio público que decides creer en lo invisible por encima de lo visible. Deja que este pensamiento penetre en tu mente, mientras te preparas para descubrir cómo los hilos sueltos de la historia de José comenzaron a unirse de una forma tan perfecta que ni él mismo habría podido planificar. Mantén tu corazón en paz, porque la oscuridad de la celda nunca es el destino final de un hijo de Dios, sino el vestíbulo donde se diseñan las mayores victorias de la fe. Miras las paredes que hoy te limitan y te parece que el espacio se vuelve cada vez más estrecho. Esas paredes pueden llamarse escasez económica, una enfermedad que no cede, una crisis familiar que devora tu paz, o el peso de un proyecto que se encuentra completamente detenido. Te encuentras contemplando esos muros de la misma manera en que aquel joven hebreo miraba la piedra fría de la prisión de Egipto, sintiendo que el cincel del tiempo golpeaba su alma día tras día, noche tras noche, sin tregua alguna. Para comprender el misterio de tu propia espera, debemos descender con la mente a los pasajes del libro de Génesis, específicamente a partir del capítulo 39. Allí encontramos a José despojado de sus derechos, acusado falsamente por la esposa de su amo y sepultado en una mazmorra real. Él había actuado con absoluta integridad, había huido de la tentación y había protegido la honra de la casa donde servía. Su recompensa humana, sin embargo, no fue un reconocimiento público, sino el aislamiento absoluto en un calabozo oscuro. Es en este punto donde la historia de José se convierte en un espejo perfecto para tu vida. Tal vez tú también has intentado hacer las cosas bien, has guardado tu corazón de la amargura, has sido fiel en lo poco y has caminado con rectitud en medio de un entorno corrupto. Y a pesar de tu fidelidad, la respuesta que obtienes del entorno es el silencio, la postergación o una injusticia que te ha dejado con las manos atadas en un rincón del olvido. Podemos intuir la inmensa carga emocional que debió soportar este hombre. El texto sagrado no detalla cada uno de sus suspiros, ni las preguntas que pudieron cruzar su mente durante las largas horas de encierro, pero nos muestra con claridad una constante inalterable. Dios no había abandonado el lugar. El creador del universo estaba edificando la estructura interna del futuro gobernador en el único sitio donde no habría distracciones que desviaran su atención. En el capítulo 40 de Génesis, vemos que la rutina de la prisión se interrumpe con la llegada de dos funcionarios del faraón,
el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ambos caen en desgracia y son recluidos en el mismo sector donde se encontraba José. Un día, ambos despiertan turbados por sueños extraños que no logran comprender. En lugar de encerrarse en su propio dolor o hundirse en el resentimiento por su situación, José muestra una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y se dispone a escucharlos. Esta actitud de José encierra una lección vital para el momento que estás atravesando. Cuando la espera se prolonga, existe el grave peligro de que el corazón se vuelva de piedra, cerrándose al mundo exterior y enfocándose únicamente en la propia desgracia. José nos enseña que el escenario de nuestra prueba puede transformarse en el lugar de nuestro servicio. Él interpretó los sueños de aquellos hombres con total precisión, anunciando la restauración del copero y el trágico final del panadero. Antes de que el copero abandonara la prisión para regresar al palacio del faraón, José le hizo una petición humana, nacida de la esperanza de recuperar su libertad. Le pidió que se acordara de él cuando estuviera disfrutando nuevamente de la benevolencia del rey, que mencionara su caso para que pudiera salir de aquella casa de miseria. El copero recuperó su posición, volvió a vestir los linos finos de la corte y volvió a colocar la copa en la mano del soberano de Egipto. Pero el relato bíblico concluye ese capítulo con una frase desgarradora. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Intenta medir por un instante el impacto de ese olvido en la mente de un ser humano. Imagina la expectativa de José durante los primeros días posteriores a la liberación del copero, aguardando el sonido de los mensajeros reales que trajeran la orden de su liberación. Pasaron las semanas, cambiaron las lunas, se completaron los meses y las puertas de la prisión permanecieron cerradas. El silencio de los hombres se unió al aparente silencio de Dios, extendiendo la estancia de José en la mazmorra durante 2 enteros años más. 2 años adicionales de anonimato absoluto. 2 años en los que el calendario parecía haberse detenido para siempre. Es muy probable que en este tiempo de aislamiento te sientas exactamente igual que José durante esos 2 años de olvido humano. Sientes que las personas que prometieron ayudarte desaparecieron, que las oportunidades que parecían seguras se esfumaron en el aire y que el cielo ha echado el cerrojo sobre tu situación actual, dejándote al margen de las bendiciones que otros reciben a manos llenas. Pero aquí es donde la soberana geometría de Dios se revela en toda su perfección. Necesitamos entender por qué el cielo permitió que el copero olvidara a José durante 24 meses. Si el copero hubiera recordado a José de inmediato, probablemente el faraón habría firmado un indulto ordinario para un esclavo extranjero. José habría sido liberado. Habría caminado como un hombre libre por las calles de Egipto y con toda seguridad habría intentado regresar de inmediato a la casa de su padre en Canaán. Si eso hubiera ocurrido, José habría sido simplemente un pastor de ovejas rescatado del olvido. Habría regresado al mismo entorno de conflicto con sus hermanos y la historia de la salvación de su descendencia se habría truncado. Dios permitió el olvido del copero porque una liberación temprana habría arruinado el propósito eterno. El cielo necesitaba que José permaneciera guardado en la prisión hasta que llegara el momento exacto en que nadie más pudiera resolver el problema del imperio. El retraso aparente no fue una negligencia divina, fue la estrategia perfecta para mantener a José en el lugar correcto, a la hora correcta, ante la necesidad correcta. Dios esperó a que el faraón tuviera un sueño que ningún sabio de Egipto pudiera interpretar. Esperó a que la crisis del hambre estuviera a las puertas del mundo conocido. Solo cuando el escenario estuvo completamente preparado, el recuerdo de José fue activado en la mente del copero, no para otorgarle una libertad común, sino para elevarlo directamente desde el polvo de la cárcel hasta la silla del segundo al mando del imperio más poderoso de la tierra. Esta verdad bíblica viene hoy a desmantelar la desesperación que intenta gobernar tus noches. Tu espera actual no significa que Dios haya perdido el control de tu biografía.
Las puertas que no se abren, las llamadas que no recibes y los recursos que se demoran forman parte de un plan de preservación que te mantiene resguardado de una exposición para la cual tu carácter todavía se está equipando. Dios te está cuidando de los peligros de una bendición inmadura. Si tu milagro hubiera ocurrido hace un año, tal vez la soberbia habría destruido tu comunión con el Creador. Si aquella relación se hubiera consolidado en el tiempo que tú exigías, quizás hoy estarías viviendo una fragmentación espiritual irreversible. El olvido de los hombres es muchas veces la herramienta que Dios utiliza para asegurarse de que toda la gloria de tu restitución le pertenezca únicamente a Él, evitando que pongas tu confianza en los brazos de carne. No mires estos 2 años de silencio en tu vida como un tiempo desperdiciado. Míralos a través del lente de la fidelidad eterna. Estás siendo preservado en el anonimato, porque la plataforma que se está construyendo para ti requerirá de una madurez que solo se adquiere cuando se aprende a adorar en medio de las limitaciones de la celda. El Maestro está uniendo los hilos invisibles de tu destino, y ninguna de las piezas que hoy parecen sueltas quedará fuera del diseño final. Mantén tu lámpara encendida en medio de la noche. Aunque los muros de la prisión sigan siendo visibles a tus ojos, recuerda que el decreto de tu libertad ya ha sido firmado en las regiones celestiales y se manifestará con un poder tan contundente que comprenderás que cada segundo de retraso valió la pena para asegurar tu salvación y la de aquellos que caminan contigo. Cuando intentas analizar tu existencia desde la limitación de tu mirada actual, es muy fácil caer en la desesperación. Te concentras únicamente en el obstáculo inmediato, en la puerta que no cede, en el recurso que no llega o en el silencio que parece congelar tus días. Sin embargo, en esta hora es necesario que eleves tu perspectiva y comprendas que tu realidad no se reduce a lo que tus ojos pueden contemplar en este instante. Imagina por un momento el mapa de tu vida extendido ante los ojos de la eternidad. Nosotros, como seres humanos, caminamos a ras de suelo, viendo únicamente el paso que tenemos por delante y la curva más cercana del camino. Cuando nos topamos con un desvío inesperado o con una barrera que detiene nuestra marcha, sentimos que hemos perdido la ruta o que el plan se ha arruinado por completo. Pero aquel que diseña tu destino contempla el mapa de tu vida desde las alturas, conociendo el principio y el final de cada sendero. Él ve con absoluta claridad los peligros que se aproximaban por la ruta que tú considerabas perfecta. Él observa las tormentas que se gestaban en el horizonte de los planes que tú habías trazado con tanto esmero. Cuando el cielo bloquea un camino, no lo hace para castigar tu iniciativa, sino para redirigir tus pasos hacia un territorio de verdadera seguridad y bendición permanente. El mapa de tu vida no contiene errores de diseño. Cada pausa, cada desvío y cada temporada de aparente inactividad han sido calculados con una precisión milimétrica para tu propio beneficio. Si hoy te encuentras detenido en esa encrucijada del silencio, es porque hay una sección del trayecto que requiere que bajes la velocidad, que dejes de confiar en tus propias estrategias y que comiences a depender por completo de la guía del Maestro. En este punto del camino, es muy probable que sientas que tu realidad está fragmentada, como si estuvieras contemplando las piezas del rompecabezas esparcidas sobre una mesa, sin encontrar la forma de unirlas ni de descubrir la imagen final. Hay piezas oscuras que representan el dolor de la traición, piezas ásperas que reflejan la escasez económica y piezas grises que simbolizan las largas noches de una espera que parece no tener sentido. Miras esas piezas sueltas y sientes la tentación de pensar que tu historia carece de orden, que la confusión ha ganado la partida y que el caos se ha instalado definitivamente en tu futuro. Te preguntas cómo es posible que de tanta fragmentación pueda surgir algo hermoso, o cómo el sufrimiento actual puede encajar en una promesa de bienestar y de esperanza. Quiero que visualices las manos del diseñador soberano sosteniendo cada una de esas piezas del rompecabezas. Lo que para ti es un desorden incomprensible, para él es la materia prima de su obra maestra. Ninguna pieza de tu dolor quedará descartada,
ninguna noche de lágrimas quedará fuera del marco final. Las piezas oscuras son las que darán el contraste necesario para que la luz de tu restitución brille con una intensidad que nunca antes habías imaginado. El maestro no trabaja con prisa. Él se toma el tiempo necesario para colocar cada elemento en su lugar exacto. Si intentaras forzar la unión de las piezas antes de tiempo, solo lograrías dañar la estructura y distorsionar el diseño original. La madurez espiritual consiste en aprender a confiar en las manos del artesano, incluso cuando la imagen completa del rompecabezas todavía se encuentra oculta a tus ojos. Para que esta verdad transforme tu realidad, es indispensable que experimentes un cambio profundo en tu enfoque interior. Necesitas trasladar tu atención de los resultados externos hacia los procesos internos. Has pasado demasiado tiempo desgastando tu energía en preguntas que solo alimentan tu ansiedad, preguntándote cuándo se abrirá la puerta, por qué se tarda tanto la respuesta, o hasta cuándo tendrás que soportar este peso. Hoy la invitación divina es a que cambies la dirección de tus interrogantes. Deja de mirar la puerta cerrada y comienza a mirar lo que está sucediendo dentro de ti. La pregunta correcta en esta temporada no es cuándo terminará la espera, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. ¿Qué está construyendo el silencio en los cimientos de tu alma? ¿Qué áreas de tu orgullo se están quebrando en este anonimato? El verdadero milagro de Dios no ocurre cuando las circunstancias externas cambian de golpe, sino cuando tu corazón se transforma en medio de la dificultad. El cielo utiliza la sala de espera para ensanchar tu capacidad de resistencia, para purificar tus motivaciones y para consolidar una paz que no dependa de que todo marche a la perfección a tu alrededor. Cuando logras alcanzar esa quietud interior, la urgencia del tiempo pierde su capacidad de atormentarte. Acepta el hecho de que no tienes el control absoluto de tu biografía y descubre en esa aceptación una libertad maravillosa. Dejar de controlar no significa rendirse al desespero ni cruzar los brazos en la indolencia. Dejar de controlar significa depositar el mapa de tu vida y las piezas del rompecabezas en las manos de aquel que es capaz de hacer que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y confían en su propósito eterno. Miras hacia atrás y te das cuenta de que muchas de las cosas que considerabas pérdidas irreparables eran en realidad desprendimientos necesarios. Dios te estaba aligerando el equipaje para la subida que tienes por delante. Te estaba separando de entornos que marchitarían tu fe y de alianzas que terminarían por ahogar la semilla que Él mismo plantó en tu interior durante tus primeros años de caminar. No estás perdiendo el tiempo. Estás acumulando sustancia. Estás desarrollando una musculatura espiritual que te permitirá sostener la plataforma del futuro sin tambalearte. La prisa de este mundo produce frutos artificiales que se pudren con facilidad, pero la paciencia del cielo engendra un fruto maduro, sazonado por la constancia y blindado contra las crisis del porvenir. Permite que este cambio de perspectiva desarme los pensamientos de fracaso que han intentado anidar en tu mente durante los últimos meses. No estás derrotado, no has quedado al margen del camino, y la bendición de los demás no significa la cancelación de la tuya. Tu historia se está escribiendo con una tinta diferente, con un ritmo que responde a una partitura celestial que busca la perfección de la obra antes que la rapidez del aplauso. Comienza a mirar tus días de quietud con gratitud, reconociendo que cada hora de silencio es un muro de protección que el Creador ha levantado a tu alrededor para mantenerte a salvo de tus propios impulsos. Cuando dejas de exigir respuestas inmediatas y te dispones a escuchar los latidos de la fidelidad eterna, el desierto comienza a florecer en tu interior mucho antes de que cambie el panorama exterior. Sostén este pensamiento en lo profundo de tu ser. Prepárate para despojarte de las últimas armaduras de la ansiedad, porque el camino nos está conduciendo hacia un espacio de encuentro directo, un lugar donde el cansancio acumulado finalmente encontrará el descanso sagrado que tanto ha estado buscando tu alma herida. Respira con calma, permite que el aire llene tus pulmones de una manera pausada, profunda y consciente.
En este instante no hay prisa. El mundo exterior, con todas sus exigencias, ruidos y presiones, puede esperar al otro lado de la puerta. Siente cómo el flujo de tu respiración de paz comienza a inundar los rincones más tensos de tu ser, disolviendo poco a poco la rigidez que el agotamiento ha dejado en tu cuerpo. Quiero invitarte a realizar un gesto sencillo pero profundamente simbólico en tu espacio de intimidad. Extiende tus brazos y mantén tus manos abiertas hacia arriba, apoyadas con suavidad sobre tus rodillas. Observa la postura de tus dedos. Al mantener tus manos abiertas, estás enviando una señal clara a tu interior de que decides soltar el control, de que renuncias a seguir apretando los puños para retener cosas que no te corresponden, o para empujar puertas que el cielo ha decidido mantener cerradas por tu propio bien. Mirar tus manos extendidas es reconocer que estás listo para recibir y también para entregar. Entrega en este momento esa pregunta punzante que ha desgastado tu mente durante las últimas semanas. Suelta el peso de tener que descifrar el mañana. Deja ir la culpa por no haber alcanzado las metas en las fechas que habías planeado. En esta postura de rendición espiritual, permites que comience una profunda sanidad en el silencio, un proceso donde tu alma ya no necesita defenderse de nada ni de nadie. El silencio que ahora te rodea no es una distancia vacía, es el territorio sagrado donde la divinidad opera sin interferencias. Deja que esa quietud abrace tus heridas más ocultas, aquellas que no has podido confiar a ningún amigo ni familiar por miedo a no ser comprendido. No tienes que articular palabras perfectas ni construir oraciones complejas. Dios lee el lenguaje de tu silencio, entiende el significado de tus pausas y conoce el valor de cada suspiro que brota de tu pecho cansado. Con el corazón dispuesto en esta calma, elevemos juntos una petición humilde y sincera hacia el trono de la gracia. Señor de la eternidad y dueño de todos los tiempos, nos acercamos ante tu presencia despojados de toda apariencia, reconociendo la fragilidad de nuestras fuerzas humanas y la necesidad absoluta que tenemos de tu guía en cada tramo del camino. Miramos a esta persona que hoy escucha este mensaje, cuyo espíritu se ha fatigado en medio de una espera que parece no tener fin. Te pedimos, Padre compasivo, que alcances con tu mano protectora el lugar exacto de su alma donde se ha instalado la duda y el desánimo. Fortalece las rodillas que flaquean y levanta las manos caídas de quien ha intentado mantenerse firme en la tormenta durante demasiado tiempo. Trae un bálsamo de consuelo sobre el corazón que se siente marginado, sobre la mente que se ha comparado con el avance de otros y ha creído la mentira de haber sido olvidada en el anonimato. Sana, Señor, el dolor de las expectativas rotas. Vuelve a tejer la esperanza en aquellos rincones del ser que sufrieron la fragmentación de un proyecto que se derrumbó, de una relación que se terminó sin explicaciones o de una oportunidad que parecía la respuesta definitiva y terminó convirtiéndose en una pared infranqueable. Recuérdale a tu hijo, en la intimidad de este encuentro, que tú sigues siendo el arquitecto de su historia, incluso cuando los cimientos parecen invisibles. Pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, actúe como un centinela alrededor de sus pensamientos nocturnos. Rompe las cadenas de la ansiedad que le impiden conciliar el sueño, desmantela los escenarios de fracaso que el miedo intenta proyectar en su mente, y concédele la gracia de descansar con la certeza de que tu fidelidad no duerme ni se toma descansos, que pueda dormir bajo el amparo de tus alas protectoras. Enséñanos, Maestro de la paciencia, a comprender el valor de tus pausas. Ayúdanos a mirar los retrasos de la vida no como un abandono doloroso, sino como el muro de protección que tú levantas para librarnos de peligros que aún no podemos divisar en el horizonte. Danos la sabiduría para discernir que cuando cierras una puerta, lo haces con el amor de un padre que previene la caída de su hijo, preparando el terreno adecuado para una bendición madura y duradera. Queremos declarar en esta oración que depositamos nuestro futuro por completo en tu soberanía. Renunciamos a la prisa destructiva de este mundo que exige frutos artificiales y decidimos abrazar el tiempo de tu maduración silenciosa.
Confiamos en que estás ordenando cada una de las piezas sueltas de nuestra existencia y que ninguna de las lágrimas derramadas en el secreto quedará sin propósito en tu diseño eterno. Toca ahora mismo el cuerpo de quien se encuentra debilitado por la enfermedad o el estrés acumulado. Que tu presencia corra como un río de agua viva por sus venas, renovando la salud, devolviendo la vitalidad a los huesos y devolviendo la alegría a los ojos que se han oscurecido por la tristeza. Que esta persona pueda experimentar que tú eres su refugio seguro, su torre fuerte y el escudo que la resguarda de las saetas del desespero. Te damos gracias, Dios de las promesas, porque sabemos que tu oído está atento al clamor del quebrantado de corazón. No pedimos un camino libre de dificultades, pero sí pedimos la certeza inquebrantable de que tú caminas a nuestro lado en cada valle de sombra. Danos la fuerza para dar el siguiente paso con fe, sabiendo que lo invisible está sosteniendo nuestra realidad y que tu sincronía jamás llega tarde. Permanece en esta atmósfera de oración por unos instantes más. Siente cómo el peso que traías al inicio de este video ya no tiene el mismo poder sobre ti. Tus manos siguen abiertas, libres de cargas, listas para avanzar con una confianza renovada. Has entregado tu mapa, has entregado tus piezas y has permitido que el Creador sella tu alma con el sello de su tranquilidad inalterable. Mantén tu respiración suave y constante, permitiendo que cada palabra de esta intercesión eche raíces profundas en tu interior. Estás protegido, estás siendo moldeado y estás sostenido por una gracia que no depende de las circunstancias externas. La tormenta puede seguir rugiendo afuera, pero dentro de ti se ha establecido un santuario de paz que nadie te podrá arrebatar. Prepárate para recibir el cierre de este tiempo sagrado, donde sellaremos esta palabra con la convicción de que tu caminar no está detenido, sino perfectamente guiado hacia el destino que fue trazado para ti antes de la fundación del mundo. Sales de este espacio de quietud con una certeza completamente diferente. Tu entorno inmediato puede parecer exactamente igual al que dejaste antes de comenzar a escuchar esta palabra, en el cambio fundamental ya ocurrido en lo profundo de tu ser. Las paredes de tu situación actual no han desaparecido por arte de magia, pero el temor que te infundían esas limitaciones ha perdido su capacidad de paralizar tus pasos. Caminarás a partir de hoy con la frente en alto, no porque confíes en tus propias fuerzas o porque el panorama se haya despejado por completo, sino porque ahora comprendes que el silencio que te rodeaba era en realidad el manto de una protección celestial. Has dejado de ver la espera como una condena injusta y has comenzado a contemplarla como el periodo sagrado donde tu alma está siendo resguardada de tormentas que habrían destruido tu futuro. No necesitas conocer cada detalle del mañana para avanzar con pasos firmes en el presente. La fe real no exige ver el mapa completo antes de salir de la tienda, sino que se apoya en la mano de aquel que conoce cada curva, cada obstáculo y cada destino del trayecto. Has entregado el control de tu biografía y en esa entrega has descubierto la libertad maravillosa de no tener que resolverlo todo con tus propios recursos limitados. Cuando regreses a tus ocupaciones habituales, cuando te encuentres nuevamente frente a los desafíos que durante meses han intentado robarte el sueño, recuerda que no estás desamparado. Hay una obra invisible que continúa ejecutándose a tus espaldas, un ordenamiento de piezas divinas que se mueve con una precisión perfecta para colocarte en el lugar exacto en el momento preciso de tu restitución. Este canal, Dios te habla hoy, ha sido diseñado para convertirse en un oasis permanente en medio de tus temporadas de desierto. Si sientes en lo profundo de tu corazón que este mensaje ha sido el bálsamo que tu espíritu necesitaba para recuperar el aliento y continuar la marcha, te invito a sellar esta palabra con un acto sencillo, pero cargado de intención espiritual. Puedes dejar tu me gusta en este video como una señal externa de tu acuerdo interior, un testimonio silencioso de que decides creer en la protección divina por encima de las apariencias visibles. Asimismo, te invito a unirte de forma permanente a esta familia de fe suscribiéndote a nuestro canal,
permitiendo que este espacio de oración y esperanza sea un refugio constante al que puedas regresar cada vez que el cansancio intente nublar tu perspectiva. Y de manera muy especial, te animo a plasmar tu declaración de confianza en la sección de comentarios, escribiendo con convicción la frase: Dios está preparando mi camino. Al escribir estas palabras no estás realizando un simple ejercicio digital, sino que estás afirmando ante el cielo y ante ti mismo que despojas a la ansiedad de su poder y que eliges descansar en el diseño perfecto que se está tejiendo a tu favor. Esa confesión escrita quedará como un faro en tu memoria, un recordatorio visible de la noche en que decidiste dejar de pelear contra el tiempo y comenzaste a confiar en el autor del tiempo. Cuando la duda intente regresar a susurrarte al oído que has sido olvidado, vuelve a este pensamiento y recuerda que el olvido de los hombres es muchas veces la estrategia que el cielo utiliza para asegurarse de que toda la gloria de tu victoria le pertenezca únicamente a tu Creador. Las bendiciones que se apresuran y se exigen antes de tiempo suelen marchitarse con la misma velocidad con la que llegaron, porque carecen de la estructura interna necesaria para soportar el peso de la responsabilidad. Dios te ama demasiado como para entregarte un palacio cuando tu carácter todavía necesita la escuela de la paciencia en la celda. Cada día de anonimato ha sido un ladrillo en la construcción de una madurez inquebrantable. Tu dolor actual no tiene la última palabra sobre tu destino. Las injusticias que has soportado en el secreto no han pasado desapercibidas ante los ojos de la justicia eterna. El proceso puede ser largo, el desierto puede parecer infinito y el silencio puede calar hondo en los huesos, pero el desenlace final de tu historia ya ha sido decretado en las alturas y será un testimonio vivo de poder, restauración y paz permanente. Aprende a bendecir las puertas que permanecen cerradas. Da gracias por los caminos que se bloquearon y por las personas que se alejaron de tu vida en los momentos de mayor necesidad. Hoy puedes ver con claridad que esos alejamientos no fueron rechazos dolorosos, sino desprendimientos necesarios que el Creador ejecutó para aligerar tu equipaje y protegerte de conexiones que habrían ahogado la semilla de tu propósito. Avanza con la tranquilidad de saber que estás perfectamente resguardado en el taller del Maestro. No mires el reloj del mundo con desesperación, porque los tiempos del cielo no se rigen por la prisa de las sociedades humanas. Aquel que prometió ser tu proveedor, tu sanador y tu guía, sigue sentado en su trono de gracia, sosteniendo las riendas de tu universo con una fidelidad que no cambia jamás. El sol comenzará a salir sobre tu panorama mucho antes de lo que tu mente lógica puede calcular. Las piezas del rompecabezas que hoy te parecen confusas y desordenadas se unirán con tal armonía que comprenderás el motivo de cada pausa, la razón de cada lágrima y el valor incalculable de cada aparente retraso. Nada de lo que viviste fue en vano, todo ha estado cooperando para tu propio bien. Llegamos al cierre de este encuentro íntimo, pero la paz que se ha instalado en tu habitación no tiene por qué desvanecerse. Conserva este silencio sagrado en tu interior durante los próximos días. Permite que la certeza de la protección celestial sea el escudo que te defienda de los dardos de la preocupación y de la incertidumbre que intenten desestabilizar tu marcha cotidiana. Recuerda siempre esta verdad fundamental que hoy viene a sellar tu destino y a devolver la calma a tu espíritu cansado. No estás llegando tarde, estás llegando formado, y lo que Dios edifica en el secreto de tu desierto, ninguna fuerza humana ni circunstancia adversa podrá destruirlo cuando se manifieste en la luz de su tiempo perfecto. Camina en paz, camina protegido y mantén encendida la llama de tu esperanza, porque tu historia apenas está escribiendo sus capítulos más hermosos.